Bueno, estamos presentando en esta parte del curso las líneas fundamentales de lo que hemos llamado intentos de superación del inmanentismo. Este concepto queda explicado en la clase pasada, así que no voy a volver a desarrollarlo. Ya hemos presentado dos líneas. Una, la del espiritualismo francés o segundo espiritualismo francés. La doble denominación se debe a que, si consideramos como antecedente de este espiritualismo francés que arranca con Maine de Biran entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, la línea de pensamiento que tiene como principales representantes a Descartes y a Malebranche, y a esta línea la llamamos el primer espiritualismo francés, podemos llamar a esta otra el segundo espiritualismo francés, ¿no? Pero para nosotros, en nuestro horizonte cronológico, es el espiritualismo francés, ¿no?, que arranca de Maine de Biran. Su denominación propia sería el espiritualismo empírico o empirista. Esa es una denominación que lo distingue claramente del primer espiritualismo, y ahí ya no hay necesidad de hablar de primero y de segundo. Es el espiritualismo empirista de Maine de Biran y sus seguidores, entre los cuales los principales a lo largo del siglo XIX son Lachelier, Lequier, Ole Laprune, y en el siglo, entre fines del XIX y ya primera mitad del XX, el filósofo también francés Maurice Blondel. Esa línea va de Maine de Biran a Blondel, podríamos decir. Lo incluye como un autor profundamente influido por ella, aunque no se lo puede en el fondo considerar un representante sin más del espiritualismo empírico, a Bergson, Henri Bergson. Ya explicamos por qué Bergson, con su vitalismo, está asociado al espiritualismo francés, y hay un vínculo real, histórico, innegable, que es el influjo de Ole Laprune en Bergson, porque es uno de sus principales maestros en la Sorbona, ¿no?, al que él además cita con frecuencia como un gran influjo sobre su pensamiento, que lo arranca del positivismo. Es decir, Bergson le debe a Ole Laprune su antipositivismo. Esta es la primera línea. Lo que caracteriza esta línea, ¿qué es? Primero que nada, el principio empirista, por eso lo llamamos espiritualismo empírico, de que todo conocimiento arranca y tiene origen en la experiencia. Sin embargo, el empirismo aquí va más allá de esto, porque hasta allí coincidirían con la tradición escolástica y con San Agustín, ¿no?, con una verdad filosófica. El conocimiento tiene origen en la experiencia, sí, pero también coincide con la tradición agustiniana el sostener que además de la experiencia sensorial o externa, hay una experiencia interior, y ahora viene un dato original, que es, Maine de Biran habla de un sentido íntimo, sens intime, que sería en el orden del espíritu lo que los sentidos externos en la sensitividad perceptual, ¿no? Un sentido íntimo, por el cual se capta la experiencia, pero de orden espiritual. No ya la experiencia del mundo material, sino la experiencia que nos lleva al mundo del espíritu. Pero, admitidas estas dos cosas, lo que es más propio de esta corriente es que el conocimiento no solo arranca de la experiencia, sino que más bien parece reducirse a la experiencia. Y ahí viene porque es un espiritualismo empirista, ¿no? Admiten una experiencia que trasciende la experiencia sensorial, sí señor, pero en definitiva todo es experiencia. La experiencia es el eje del conocimiento, y en ese sentido el salir del mundo del mecanismo de la materia y entrar en el mundo del espíritu es algo de lo que se habla desde la propia experiencia.
y eso conlleva dos limitaciones enormes. La primera, que la filosofía parece transformarse en autobiografía. ¿Está claro? Porque la propia experiencia es personal, es de cada quien. Uno puede reflexionar sobre la experiencia, adquirir ciertas ideas generales según esta corriente, pero como el conocimiento en el fondo es empírico, es experiencia o del mundo mecánico de la materia o del espíritu, cuando el filósofo reflexiona, hace reflexiones sobre una experiencia que es suya. Y entonces viene el segundo problema, cuando pasa de la experiencia del espíritu interior humano a algo trascendente, o sea, la experiencia de lo divino. Ahí es problemático hasta qué punto se sigue en el terreno de la filosofía o se presentan como objeto de reflexión filosófica experiencias que son de orden sobrenatural. Y si no lo son en verdad, se confunde lo sobrenatural con lo natural en una especie de trascendencia bastante nebulosa que no se sabe si pertenece a un orden o al otro en la reflexión del pensamiento, ¿no? Es decir, cuando se pasa de la interioridad humana a la trascendencia divina, ¿cómo se pasa? No encontramos en estos autores jamás una metafísica teológica de corte clásico, porque no hay siquiera una ontología acá. El mundo del espíritu es el mundo de la experiencia interior. Bien. Señalo con fuerza esta limitación porque esto es lo que justifica que hablemos aquí de un intento de superación del inmanentismo, ¿no? Que apunta hacia lo trascendente, pero de una manera bastante confusa, ¿no? Para profundizar esto vamos a leer un poquitito. Traiga el tomo 1 de Ferrater Mora, Mariano. No, el 1 no, perdón, el 3. ¿Sí? Y busquemos aquí. Mendevirán. Ahí lo tengo. Mendevirán, fíjate cuáles son las fechas de Mendevirán. 1766, 1824. 1824. Fíjense que es un hombre que vive toda la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Porque nace en los años prerevolucionarios, ¿no? Del reinado de Luis XVI, ¿verdad? Sí. Y cuando llega la revolución tiene 27 años. 27. ¿Por qué? ¿De qué año dijo Mariano? 1700. Del 66. 66. Y bueno, al 89. Al 89 son. Ah, no. 23. 23 ¿sí? meses. Es un joven. Dice para arriba. Pero un joven adulto ya, sí. ¿no? Sí, sí. Cuando llega la revolución. ¿Estamos? O sea, plenamente consciente de todo el proceso. Sí. Y muere después de la restauración, ¿no? Sí. ¿Estamos? 1824. Bien. Esto para ubicarlo en el contexto histórico. Ahora lea un poquitito. Dele, Mariano. Nació en Bergerac. En Dordogne. Dordogne. La Dordoña, le decimos en castellano. Dordoña. Ejerció varios cargos administrativos en el departamento de la Dordoña, claro, entre 1795 y 1797, en el cuerpo legislativo durante el Imperio. Época del directorio, ¿no? Sí, entre 1805 y 1813. Cuando ejerció cargos administrativos. Ah, sí, digo, ¿no? Sí, directorio, sí. 1795, 1797, ¿eh? Sí. Después fue legislador ya durante el Imperio. Bajo Napoleón, sí. Y cargo político como representante moderado en la Cámara durante la Restauración.
Su labor filosófica fue realizada en forma de memorias, reflexiones y diarios, y consistió en grande... Ahí tiene ya, fíjese lo que yo le dije, ¿no? La filosofía parece transformarse en una autobiografía, ¿no? Sí. ¿Está claro esto o no? Mm. Porque su reflexión filosófica se manifiesta como memorias, diarios. Sí. Claro, ¿se da cuenta? Esta es la consecuencia de ese grave error que es el empirismo, ¿no? Una cosa es admitir la importancia de la experiencia para el conocimiento y otra cosa es reducir el conocimiento a experiencia. Claro. Y eso es el empirismo. El empirismo de Mendevillán se distingue del empirismo censista, en que el empirismo censista reduce a su vez la experiencia sensorial. Claro. Y por eso el único objeto de conocimiento es el fenómeno sensible. Él no. Ahí está su intento de superación. Él dice que además de la experiencia sensorial está la experiencia íntima, y esta experiencia íntima permite descubrir otra realidad. La experiencia sensorial lleva a la realidad del mundo material, en que rigen leyes mecánicas. En cambio, la experiencia íntima lleva al mundo del espíritu, que es necesariamente otro, y a esto se limita su ontología filosófica, ¿no? Ese mundo del espíritu es esencialmente otro que el mundo de la materia. Pero sigue siendo experiencia. En esto hay una coincidencia con Descartes, ¿entiendes? Una es la esfera de la sustancia extensa, el mundo de la materia, otra de la sustancia pensante, el mundo del espíritu, ¿no? ¿Está claro? Sí. Y lo mismo Malebranche. Ahí tenemos una raíz, digamos así, que se puede señalar, ¿no? Pero, a diferencia de Descartes y Malebranche, que siguen elaborando una ontología a partir de la abstracción intelectual, ¿no? Se queda en la reflexión sobre la experiencia íntima, ¿no? Y por eso su filosofía, como dice aquí muy bien Ferrater, tiene la forma de diarios, de memorias, ¿no? O sea, de una reflexión sobre su experiencia individual. Sí. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bien. Siga. Continúa con eso, ¿no? Consistió en gran parte en una notación de experiencias de la conciencia, en el curso de una evolución a la que nos referimos brevemente al final de este artículo. Claro. En esa evolución de la experiencia de la conciencia es donde él, de alguna manera, presenta lo que sería su conversión, ¿no? Hacia la trascendencia. ¿Está claro? Claro. Evolución o progreso de su vida, de su experiencia personal. Sí, ¿no? Sí. Bien, adelante. Influido por los problemas planteados por los ideólogos y a través de una constante meditación introspectiva de sus propios estados psíquicos y fisiológicos, Mendevillán llegó a la concepción de que la conciencia, entendida como una sustancia independiente... Fíjese que en este sentido es un anticipador de la psicología introspectiva, sí, que postulará Wilhelm Wundt, ¿no? En el siglo XIX. Sí. ¿Se acuerda? El primer laboratorio de psicología experimental, ¿no? En Leipzig, Alemania. Sí, sí. Wilhelm Wundt. Wundt sostiene que el método propio de la psicología es la introspección, ¿no? Que es el concepto que está aplicando aquí el artículo de Ferrater Mora al tipo de reflexión que es común en las obras de Mendevillán, ¿verdad? Porque reflexiona sobre su experiencia, sobre sus estados fisiológicos y psíquicos, ¿no? Estados de alma y estados de cuerpo. ¿Está claro? Del organismo y del alma. Bien, adelante. Llegó a la concepción de que la conciencia, entendida como una substancia independiente, solamente existe en cuanto esfuerzo opuesto a la resistencia del objeto externo. En la resistencia se da, en efecto, la conciencia del yo sin posibilidad de separación metafísica, por lo menos en lo que toca al dominio de la experiencia. Esta tesis central de Mendevillán no es, sin embargo, un principio destinado a explicar el conjunto de la vida anímica. Es más bien el último resultado de una introspección continua en busca de un centro permanente en medio de la inestabilidad de los estados de una
facultad activa que permita eludir la disolución del yo a la cual conducía el análisis de Condillac y de los ideólogos. Bueno, hasta ahí. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto lo explicamos en la clase pasada, pero ahora lo vamos a profundizar un poquitito, ¿no? En Mendevirán nos encontramos con un intento de superación del inmanentismo que parte de la crítica ¿a qué? Al sensismo francés. Acá lo ha mencionado al hablar de Condillac, ¿no? El sensismo francés le añade, esto lo dijimos en la clase anterior, al empirismo inglés, al empirismo británico, para decirlo mejor, de Locke y de Hume, un programa de reducción de todo el psiquismo humano al mecanicismo de la materia. Claro. O sea, se hace empirismo explícitamente materialista. Claro, todas las actividades psíquicas, incluidas las de la razón, de la inteligencia, deben ser explicadas por el mecanismo de la materia. Es una idea que retomarán después los neopositivistas del Círculo de Viena en su postulación de una ciencia unificada. La ciencia unificada de los neopositivistas del Círculo de Viena, ya estamos entre las dos guerras mundiales aquí, ¿no? Un siglo después de Mendevirán. Sí. Consiste en ¿qué? En que a partir de las leyes de la física y de la química y de la biología, leyes mecánicas de la materia organizada, se explican todos los procedimientos intelectuales, ¿no? El correlato actual de eso es lo que se llama la neurociencia, ¿verdad? Es decir, toda la actividad del espíritu, de la inteligencia, de la voluntad, se explica mecánicamente. Esta es la idea del sensismo francés de Condillac, desarrollada luego por ideólogos como Destuy de Tracy, ¿no? Y a través del positivismo llega a los neopositivistas, ¿no? El positivismo de Comte es la continuidad, como hemos dicho, del empirismo francés, ¿no? Del sensismo. Como me suena una fisiocracia aplicada al conocimiento. Claro, correcto. Sí, Mariano, es así, sí, muy bien. Pero lo que tiene de valioso Mendevirán es que precisamente trata de oponerse a eso, ¿no? Es decir, él sostiene la falsedad de esa tesitura. Pero para oponerse a eso, parte del principio empirista. Todo conocimiento brota de la experiencia. Pero, dice, estos hombres no son verdaderamente empiristas, porque están soslayando que hay una experiencia que no es la experiencia sensorial. El sensismo no es verdadero empirismo, es un reduccionismo de la experiencia. Acá también está haciendo pie en una verdad. El hombre no tiene solamente experiencia y conocimiento directo de alguna realidad singular por los sentidos. También tiene una experiencia de interior o íntima, que es la de la conciencia. Ahí está el concepto de conciencia. ¿Está claro? Y en esa experiencia el hombre reflexivamente puede captar sus propios actos, todas sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Va en busca de alguna actividad dada empíricamente que no se pueda reducir al mecanismo de la materia. ¿Está claro? Las actividades fisiológicas del hombre se reducen al mecanismo de la materia, dice él. Sí. Pero todas las actividades del hombre se reducen al mecanismo de la materia. Para poder contestar a esto hay que recurrir al testimonio de la experiencia. Pero acá se maneja con un concepto alargado de experiencia. ¿Se entiende? La experiencia no se reduce a experiencia sensible, sino que también es experiencia íntima, ¿no? Reflejada en la conciencia. Así la entiende él. Sí, claro. Pero además dice algo muy atinado, y es que de la experiencia sensorial tampoco podemos hablar ni entender nada o pensar nada, sino a través de la conciencia. Claro. O sea, la experiencia remite a un polo que sería la conciencia, y por lo tanto a algo permanente detrás de esa conciencia, que es lo que llama el yo. ¿Está claro?
El yo y la conciencia también son datos de experiencia, según Mendelssohn. En el yo encontramos algo permanente frente al fluir de las sensaciones. Y ahí ya tenemos un primer punto de partida para pensar que no hay una única realidad. Porque lo otro que conserva del realismo clásico es esto. Si hay cierta actividad, tiene que haber una realidad de alguna manera sustentante, o sea, una cierta sustancia, ¿no?, detrás de esa actividad. Claro. Así como decimos que la actividad mecánica pertenece a la materia, bueno, la actividad que no es mecánica, ¿a qué pertenecerá? A otra realidad, porque si es una actividad de distinto tipo, irreductible al mecanismo de la materia, tiene que tener otro sustentante, otro sujeto. Está claro que no sea la materia. Es decir, la investigación de Mendelssohn va contra el empirismo sensista, contra el materialismo, ¿no? Y por lo tanto se la puede llamar empirista espiritual. Claro. ¿No? ¿Se entiende? ¿Está claro hasta acá cómo va el asunto? Sí. Pero él va en busca de alguna actividad psíquica cuyos fenómenos indiquen que no es mecánica. Por eso busca una resistencia al mundo de la materia. Es decir, una actividad que no sea pasiva respecto del mundo de la materia, sino que sea resistente, que ofrezca una fuerza de dirección opuesta al mundo de la materia. Porque si hay una fuerza de dirección opuesta, tiene que haber un sujeto de esa fuerza que sea otro que la materia. ¿Estamos? Bien, sigue leyendo. ¿Está claro hasta ahí, no? Sí, sí. Bien. Intento de superación, eso. Sí, claro. Eso se ve. Es evidente, sí, sí. Muy bien. Correcto. Todas las averiguaciones de Mendelssohn deben comprenderse a partir de este principio resultado. La distinción entre la sensación y la percepción, que no es sino la distinción entre la impresión pasiva provocada por lo externo y la impresión activa de la actividad interna. La generalización de la distinción entre lo activo y lo pasivo, claro, en todos los estados y en todos los hábitos, la insistencia en la imposibilidad de una derivación de la impresión interna a partir de la externa, derivación que tiene su punto de apoyo en la ilegítima transposición al plano de lo íntimo de lo que solo es válido para el mundo físico. Ahí. ¿Está claro esto? Y en la terminología de él se opone sensación a percepción. La percepción es un fenómeno activo, mientras que la sensación es un fenómeno pasivo. Está bien. ¿Sí? Siga. De este modo, Mendelssohn procura destruir la derivación sensualista de todos los actos superiores a partir de la sensación. Claro. Esta no contiene en manera alguna, según Mendelssohn, su idea, como la pasividad no contiene la razón de ser ni el principio real de la actividad. Claro. Mas sería erróneo para demostrar esta actividad... No la contiene ni la puede contener, en el fondo. Siga, sí. Está bien. Mas sería erróneo para demostrar esta actividad suponer, al modo del intelectualismo tradicional, que es la manifestación de una substancia. Ahí está lo que él no admite, ¿ve? Ahí ya permanece en el empirismo, ¿ve? Ajá, que no va hacia la ontología clásica, ¿eh? Ahí está la limitación profunda que tiene esto, ¿eh? No hay sustancia. Siga. Mendelssohn insiste continuamente en el carácter dinámico, funcional, de las actividades que va descubriendo poco a poco a medida que revela las falacias de la derivación de lo interior a partir de lo exterior. De ahí la insistencia en el sentimiento de resistencia, donde se encuentra el problema fundamental del análisis psicológico. Acá lo que sí. está ausente totalmente es la noción clara que tiene toda la tradición clásica y escolástica de la abstracción intelectual, o sea, del paso que hace la inteligencia del dato empírico a la esencia de las cosas. ¿Sí? Eso es activo. Claro que es activo, pero esa noción del conocimiento intelectual está ausente por completo acá. Claro.
Por eso acá, es decir, es empirista porque permanece en un mundo de actividades y de pasividades, es decir, de operaciones, pero no pasa hacia lo sustancial. ¿Y por qué no pasa a lo sustancial? Como si la inteligencia no pudiese ir más allá del fenómeno. Hay una suerte de fenomenismo ampliado, todo lo que se quiera, pero hay fenomenismo acá. Un fenomenismo de la interioridad. ¿Se da cuenta? No hay logos. Y en el fondo hay que ver hasta dónde. Claro. Siga. No, lo que no hay es el reconocimiento de la capacidad de la inteligencia de ir más allá del fenómeno, o sea, de lo dado a la experiencia. Está bien. ¿Me entiende? Siga, Mariano. La cuestión de la dualidad de lo activo y lo pasivo, el problema de la liberación de la propia voluntad respecto a la coacción física o fisiológica. Ahí está la importancia que tienen estos autores de esta línea, el problema de la libertad. La libertad es la manifestación más clara de actividad no dependiente de la materia. Claro. ¿Sí? Sí. Adelante. El elemento activo se nos da en el sentimiento del esfuerzo, que choca constantemente con el obstáculo externo. El sentimiento del esfuerzo, que choca con el obstáculo externo. Claro. Que parece la mayor parte de las veces ser dominado por este mismo obstáculo, suprimiéndose de este modo el hecho de la libertad. Sí. Aristóteles le podría ahí corregir una cosa muy importante, y es que el esfuerzo también existe en los animales en virtud del apetito irascible. Sí. La psicología que maneja esta gente es muy limitada. Ajá. Cuando uno compara la psicología de Aristóteles con la psicología de los empiristas, la psicología de los empiristas se muestra de una precariedad casi infantil. Sí. Eso hay que decirlo siempre, porque no son más. No es que han progresado, han retrocedido enormemente en la materia del análisis de las potencias y de sus operaciones. Es sumamente incompleto lo que entienden por experiencia sensible, no ya por experiencia. No, claro. Por experiencia sensible. Y da por válida la experiencia sensible reducida a los sentidos externos. Y después otros lo toman. Porque cuando habla del sentido íntimo, está hablando de una potencia sensorial. ¿De qué está hablando? Porque el sentimiento de resistencia, ¿qué es el sentimiento de resistencia? Es un sentimiento. Sí. Y si es un sentimiento, pertenece a la esfera intelectual, o a la esfera de espíritu, o a la esfera de la actividad sensitiva. Ahí estamos en un berenjenal, en una zona oscura y borrosa, porque no tienen nociones psicológicas claras, para nada de nada. Bien, adelante. Es como hablar de una cierta cuestión que durante siglos se ha entendido bien, despreciar. Es lo que tiene es el desprecio de la tradición, no les interesa eso, lo van a estudiar porque eso ya está. Sí, bueno. Bien, sí. Eso lo comparte con el inmanetismo de alguna manera. Claro, sí. Pero la libertad es... Mire, es que gran parte de los intentos son intentos solamente porque están atados por el modernismo. Claro. Está bien. De ahí no quieren salir los tipos. De ese sentimiento de superioridad sobre todo la tradición, no quieren moverse, están muy cómodos ahí. Siga. Pero la libertad es dada finalmente en la conciencia plena de la acción volitiva, que no es una mera facultad entre las demás, sino el origen de todas las facultades, con inclusión de las intelectuales, concebidas como modificaciones de la voluntad y por consiguiente derivadas de la primera e irreductible experiencia del esfuerzo activo. Este activismo, esta primacía del esfuerzo, lo hace voluntarista. Y este voluntarismo y activismo llega hasta Blondel. La obra fundamental de Blondel se titula La acción. Claro. Y el principio de esa obra es que la acción es anterior al ser mismo. Está bien. Se da cuenta. Bien. Maurice Blondel. Es un personaje del catolicismo francés muy célebre en su tiempo, muy importante. Hoy día nadie habla de Blondel, o poco, pero es un personaje muy importante, ¿no? Pero a Blondel le dedicamos de otro día, bueno. porque si no, hoy
No, yo quiero llegar a la tercera corriente para presentarla, pero ¿Está bien? esta profundización me parece necesaria para que se entienda bien cuál es la tesitura de este espiritualismo empirista, ¿no? O empírico, de Mendebirán y seguidores, que llega hasta Blondel, digo, ¿no? Sí. Acá lo que está diciendo Ferroter muestra claramente el enlace de Blondel de su activismo, de la primacía de la acción, ¿no? Con el activismo voluntarista de Mendebirán, Sí. ¿no? Y la exaltación unilateral que hacen de la libertad como anterior incluso a la inteligencia, ¿no? Con lo cual es un concepto de libertad totalmente subjetivista. ¿Sí? No tiene nada de raro que los autores de esta corriente sean en general liberales. Claro. Claro. No tiene nada de raro. Claro, no. Serían inconsecuentes. Claro. ¿Está claro o no? Adelante. Con el fin de examinar la naturaleza de la voluntad, Mendebirán parte del problema clásico de la posibilidad que tiene un yo de concebir algo extraño a él. Al encontrar, tras un detallado análisis, una apercepción inmediata que tiene el yo como sujeto y objeto, se establece el primer... Apercepción es un concepto de Leibniz. Ajá. ¿Sí? Apercepción. Apercepción. La apercepción implica... La apercepción es lo que constituye la conciencia. Porque apercepción es percepción de sí mismo. Sí. Bien, adelante. Se establece el primer fundamento para la comprensión de una efectiva toma de posesión de un objeto por un sujeto, prescindiendo de toda atribución a la conciencia de la categoría de substancia. Pero esta fase queda bien pronto desbordada. El sujeto, que era intermedio entre la exterioridad de la sensación y el absoluto metafísico, se convierte en entidad substancial. Cuando este yo reflexiona sobre sí mismo, escribe Mendebirán, cuando el sujeto no puede identificarse con el objeto en el mismo acto de reflexión, el yo, objeto de este acto, no puede ser más que el ser absoluto o el alma concebida como fuerza substancial. El nómeno es concebido o creado aquí como en toda percepción fuera de la conciencia. Hasta ahí ahora el autor. Hasta ahí el autor, que fíjese usted, acá hay un salto. Pensador, sí. Hay un salto, ¿no? Porque en la primera fase no había sustancialidad, pero ahora ya sí. ¿La sustancialidad de quién? ¿Del yo? Del yo. Muy bien. Fíjese cómo ahora esto tiende hacia una especie de podríamos decir, de idealismo, ¿o no? En el sentido de que no hay más sustancia que la sustancia, o espiritualismo radical, mejor, ¿no? No hay más sustancia que la sustancia consciente. Más que el yo. Claro. Ahí es donde descubre la sustancia. Sí. En el salto hacia esa realidad percibida como númeno, no ya como fenómeno. El vocabulario kantiano ¿no? Del fenómeno y el númeno. Eso lo toma de Kant. El número es la cosa en sí en Kant. Pero él da el salto a la cosa en sí. Kant la declara absolutamente incognoscible. En cambio, este hombre dice que no, que hay un número cognoscible. ¿Y cuál es ese número? El yo o el alma como esfuerzo sustancial, ¿no? Bien, adelante. Hay algo de Descartes, ¿no? Y sí, lo que pasa es que hay algo, pero también hay una cosa que es anticartesiana, porque Descartes reconoce dos sustancialidades, las del mundo de la materia, la sustancia extensa, y la del mundo del espíritu, la sustancia pensante. Claro. ¿Está claro? No niega la sustancialidad de las cosas físicas de Descartes. En cambio pareciera que sí. ¿Me entiende? Sí. Siga. La concepción funcional no suprime una idea sustancial, siempre que por ésta se entienda el conjunto de las actividades en tanto que permanentes
y en estado de perpetua expansión y crecimiento, y no el residuo intelectualista de estas actividades. Ahora también vuelve a la crítica contra el intelectualismo, que acá se refiere a toda la tradición clásica de la filosofía, sobre todo escolástica, ¿no? ¿Lo llama intelectualismo? Intelectualismo, claro. ¿Sí? Y claro, desde su empirismo voluntarista, todo lo otro es intelectualismo. ¿Se entiende? Adelante. A esto se deben los esfuerzos de Mendel-Birán. Fíjese que la sustancialidad está considerada como un conjunto de esfuerzos, ¿no? Eso dijo. Sí, pero, a ver, a esto... No, relea todo el pasaje. La concepción funcional no suprime una idea sustancial, siempre que por esta se entienda el conjunto de las actividades en tanto que permanentes y en estado de perpetua expansión y crecimiento, y no el residuo. Un conjunto de actividades. Pero actividades de qué orden. No estaría mal, pero acá le falta distinguir el acto primero del acto segundo. De nuevo, su análisis se refleja grosero, ¿me entiende? Esta gente nunca estudió filosofía en serio, ¿qué va a hacer? Por empezar, metafísica. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, les faltan muchos conceptos que serían necesarios para aclarar ideas confusas que tienen. Y no tienen esos conceptos porque desprecian la tradición filosófica, así de sencillo. Siga. A esto se deben los esfuerzos de Mendel-Birán para constituir lo que será una antropología filosófica. La distinción entre vida animal, vida humana y vida espiritual es la consecuencia de una tendencia a la diferenciación que no se puede quedar detenida en el mero reino de lo psíquico y que, al final, revela en éste la presencia del espíritu y aún de un espíritu capaz de alcanzar la región de lo sobrenatural, tal vez porque lo sobrenatural le ha sido previamente dado como una gracia a la cual intentará acomodarse todo su esfuerzo. Ve, acá es donde conecta por medio de la experiencia con la esfera de lo sobrenatural. Sí. Claro, siga. Por eso la tesis de la primacía de la voluntad demostrada por la experiencia interna como origen y raíz del conocer y, al mismo tiempo, la insuficiencia de esta libre actividad en la vida psíquica condujo a Mendel-Birán a la afirmación de la existencia de una vida espiritual superior, donde las resistencias físicas y corporales quedan desvanecidas ante la fuerza del espíritu, tal como se revela y manifiesta en la experiencia mística. La vida espiritual, enteramente libre y desvinculada de lo orgánico. Acá ya lo espiritual es supraanímico, ¿se da cuenta? Supraanímico. Está lo animal, está lo material. Lo animal, que sería la vida psíquica en sí misma, aunque sea interior, y lo espiritual, como una esfera ya que nos lleva a la experiencia mística, ¿no? Pero místico, ¿qué no, sí, mística. Bueno, siga. No sé. La vida espiritual enteramente libre y desvinculada de lo orgánico es, por otro lado, no un estadio más elevado de la existencia psíquica, sino una vida distinta, hecha posible por la intervención de Dios. Ahí está. Entonces parece que está hablando de lo sobrenatural en sentido propio, ¿o no? Porque una cosa es la esfera de la materia, el mundo de la pasividad, ¿no? Mecánica. Después la esfera del espíritu humano, la esfera del esfuerzo de la voluntad, ¿no? Pero por encima de las limitaciones del esfuerzo de la voluntad humana se descubre una tercera esfera de realidad, que solamente Dios puede actuarla. No basta la actividad humana y el esfuerzo de la voluntad humana. ¿Está claro? Ahí el único principio posible es Dios. Esa es la línea de la filosofía de Mendel-Birán hacia el reconocimiento de la existencia de Dios. ¿Se entiende? Claro. Pero la dificultad de esa vía es que parece suponer la experiencia de orden sobrenatural. ¿Parece suponer? La experiencia de orden sobrenatural. Sí. ¿Me entiende? No parece una vía meramente filosófica. No. Él mismo lo dice, ¿no? Sí. Acá parece eso. Estaría la experiencia de una gracia que viene de Dios, ¿no? No puede venir sino de Dios. Sí, lo dices. Ahí está.
Siga. Queda un párrafo larguito nomás, pero... Es decir, acá el problema es, cuando damos este segundo salto, digamos así, en Sí. de Virán, el primero es del mundo de la materia a la interioridad del espíritu, Sí. la conciencia, el yo Sí. y la sustancialidad dinámica del yo, ¿no? Ahí el centro es la voluntad y el esfuerzo de la voluntad, que es la raíz de todas las actividades del yo. Pero ese esfuerzo de voluntad también se manifiesta limitado sobre todo en relación con la pasividad del cuerpo, ¿no? Sí. ¿Está claro? Pero cabe descubrir, dice Bendevirán, una tercera esfera. Esa ya no nos lleva al reino del alma humana, del yo. No es lo anímico, después de lo material, ¿no? Sino que es la esfera de lo espiritual, pero en el sentido de lo sobrenatural, lo divino, ¿no? Pero eso supone la gracia. Ahora bien, acá hay un problema. Si supone la gracia en sentido teológico, acá estamos hablando en un terreno que no es propiamente filosófico. Claro. ¿No? Sí. Y si la gracia se generaliza, universaliza en un sentido meramente filosófico, estamos cayendo en una especie de misticismo meramente natural. Sí. ¿No? Es decir, si esa doctrina tiene que ser filosófica, o es filosófica de un modo sumamente imperfecto porque presupone la experiencia de orden sobrenatural que solamente el teólogo puede tratar adecuadamente, Claro. o es una experiencia presuntamente sobrenatural, pero concebida como algo que se da en todo ser humano, por naturaleza, con lo que haremos en algo peor, que sería una especie de naturalismo de la mística, ¿no? Bendevirán no parece sostener esto, sino más bien lo primero, pero ahí entonces en lo que cae es una especie de confusión entre lo filosófico y lo teológico, ¿no? ¿Se entiende? O más o menos, Mariano. Sí, acá no, él no está en lo que sería lo que se conoce como teología natural. ¿Y hasta qué punto? Si este último salto presupone la experiencia de la gracia. Ah, no, claro, no. ¿Eh? Claro. ¿Me entiende lo que le digo, Mariano? Va más allá. O se naturaliza el concepto de gracia, que sería caer en una especie de gnosticismo, ¿no? O se lo respeta en su carácter sobrenatural adecuado, y pero entonces no es un dato que trasciende la reflexión filosófica. Sí. ¿No? Sí. ¿Estamos? Está bien. Bien, adelante. Aunque en la anterior presentación del pensamiento de Maine-de-Biran no hemos olvidado el hecho de que tal pensamiento experimentó un desarrollo continuo en el curso de la vida del filósofo, hemos reducido este desenvolvimiento a un mínimo para la mayor comodidad de la exposición. Claro, él expone todo el sistema como si fuera un sistema pensado de una sola vez, no es así. A lo largo de los años él va desarrollando esa, es decir, el primer salto se da. Al principio es un empirista casi sensista, claro. Después descubre la esfera del yo, de la actividad, del espíritu humano, del alma, etcétera, etcétera. Y recién después, años después, empieza a hablar del otro. Sí, ahora lo dice, creo. ¿Está claro? Sí. Lea. Pero debe tenerse en cuenta que el pensamiento de nuestro autor es más evolutivo. Claro. Que el de la mayor parte de los filósofos. Se manifiesta a través de una serie de etapas que, a su vez, pueden ser consideradas como jalones a lo largo de un complejo itinerario. Así lo han reconocido los mejores expositores de la obra de Maine-de-Biran, entre ellos Henri Gouillet. Sí, Gouillet. Lo pronuncié bien. Henri Gouillet, muy bien. Henri Gouillet. Este habla inclusive de las conversiones de Maine-de-Biran, claro, de las cuales menciona y analiza 3. La conversión al viranismo, comienzo de siglo, la conversión al platonismo hacia 1815 y la conversión al cristianismo hacia 1822. Poco antes de la muerte, ¿no? 2 años. Bien. Estas conversiones se manifiestan, para emplear una expresión de Gouillet, a lo largo de una creación continua, entre comillas. Bueno, eso sí hay que ver. Lo de creación continua es cosa de este otro. Sí, claro. Eso es de Gouillet. Sí. Dejémoslo en paz. Sí. Bueno, está claro. Vamos a dejar aquí la lectura, Mariano, porque ya con eso aparece clara lo que sería la tesitura fundamental de toda esa línea, ¿no? Que llamamos del espiritualismo empirista, ¿no? Y que arranca con Maine-de-Biran.
¿Eh? En otros países... Es básicamente una línea francesa. Vamos a ver que en otros países existe algo parecido, pero no exactamente igual. Ahora, justamente la segunda corriente que ya habíamos presentado es la del pensamiento existencial. ¿Sí? El pensamiento existencial surge con el pensamiento y obra de Søren Kierkegaard, un pensador religioso luterano danés. Kierkegaard, como ya dijimos la clase pasada, parte de qué? De su oposición. Bueno, voy a decirlo de otra manera. Parte de qué? De su convicción religiosa de fe, ¿no? Es un hombre creyente al modo del luteranismo tradicional, podríamos decir, ¿no? A ver, ahí mismo busqué Kierkegaard para ubicarlo cronológicamente. Él estudió para ser pastor luterano, ¿no? Se formó en un seminario luterano, ¿no? Sí. Con la finalidad de ejercer como pastor. Sí. ¿Estamos? Las fechas, diga, de Kierkegaard, María. 1813-1855. Muy bien, estamos un poco posterior a este más. Claro, ya es un autor del siglo XIX plenamente, ¿no? Nace en 1813. Muere en 1855. Sería una barbaridad asociarlo con la Asamblea del año 13. No, pobre hombre. Claro, sí.